Génesis en el capítulo 1. Amén. El capítulo 2. Capítulo 2. 2:15. Génesis 2:15. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Génesis 2:15. Vamos a agregar un elemento más a nuestra vida de fe. A nuestra vida de fe. ¿Cuántos quieren tener más fe? Amén. Amén. Vamos a hablar de aquellos que nos influencian. Influencian. ¿Así es? Sí. Influencian o influencian. Aquellos que influyen en nuestras vidas. Amén. 2:15. Tomó pues, ¿está conmigo? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Padre, bendice esta palabra en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Aquellos que nos influyen, aquellos que nos influyen en la fe, eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque todos tenemos, todos somos susceptibles de influencia. Todos somos susceptibles de influencia. Hoy tenemos nosotros una gran influencia por medio de la media, del sistema de comunicación, YouTube, las cadenas de televisión, la prensa, y se forman ideas y nosotros las creemos y probablemente no sean ciertas. Entonces, todos tenemos vulnerabilidad hacia ser influenciados. Todos. Entonces, esto no limita a que nosotros también seamos influenciados en la fe. Nosotros somos influenciados en la fe. Pero yo quiero preguntarle esta noche a usted, ¿quién le influencia a usted en la fe? ¿Quién le está influenciando en la fe? ¿Y cómo lo está haciendo? Si lo está influenciando para que usted tenga más fe o para que usted se dé por derrotado. Usted tiene que tener cuidado en eso. Tiene que tener cuidado con quién se junta. Tiene que tener cuidado las fuentes que le alimentan en la relación que tiene con el Señor. ¿Por qué razón? Mire qué interesante lo que sucede acá en la Escritura. Fíjese qué interesante. Porque Adán, que es el modelo de Cristo, en lo que respecta al primer hombre, porque luego Cristo es conocido como el segundo Adán, y la Escritura en el libro de los Romanos y en el libro de los Hebreos nos enfatiza y dice que por el primer Adán entró la contaminación en el hombre, pero luego por el segundo Adán, que es Cristo, la resurrección del hombre, la salvación del hombre, la resurrección del hombre de entre los muertos. Entonces, Adán es un tipo de Cristo. Adán es un tipo del hombre también. Adán es un tipo de la desobediencia también. Adán es un tipo de la contaminación también. Lo interesante de esto es que Adán era el modelo de Dios en aquel momento. Era el creyente. Era el llamado a vivir en integridad. Era el llamado a vivir en fe. Era el llamado a vivir en victoria. Y el Señor lo puso en el jardín del Edén para que labrase el jardín del Edén, para que trabajara allí. Y lo llevó delante del árbol del bien y del mal y le dijo:
de todo árbol del jardín podéis comer, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, de la ciencia, del bien y del mal, de eso no. De eso no. Y mire qué interesante, que Adán estaba con los pantalones bien puestos. Pero vino el Señor y después que le da la orden a Adán, dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Le haré una ayuda idónea. Y fue cuando el Señor hizo caer en un sueño a Adán y le sacó una costilla, y de ahí de la costilla hizo a la mujer. Y luego de haber hecho a la mujer se paseaba ahí por el jardín del Edén también. Y por ahí apareció Satanás. Y le dijo, ¿y qué os ha dicho Jehová? ¿Y qué os ha dicho el Señor con respecto al árbol de la ciencia del bien y del mal? Ah, pues el Señor nos ha dicho que todos los árboles podemos comer, excepto de ese árbol. Porque no, si el Señor no ha dicho que ustedes no pueden comer de ese árbol, ha dicho que si ustedes comen, simplemente ustedes van a tener las consecuencias de la desobediencia, pero comer pueden. Entonces, en teología se aprende que el pecado de la desobediencia no entró por medio de Satanás, ni siquiera por medio de Eva, porque Adán, cuando el Señor le pregunta acerca de la desobediencia después de haber comido el fruto, le dice, la mujer que me diste, y aquí es donde nosotros debemos de reconocer la influencia hacia nuestra fe. Porque ¿de quién fue la desobediencia? ¿A quién se le dijo de ese árbol no comerás? Se le dijo a Adán, si la mujer ni siquiera estaba hecha. Si la mujer no existía todavía. Entonces, Adán es el modelo del hombre contaminado. Y a nosotros se nos dice que nos guardemos en integridad. Que nos guardemos para el Señor en obediencia. Pero luego vienen por ahí las Evas. Y las Evas no son exclusivamente mujeres, sino que las Evas son porque las Evas son aquellas o aquellos que nos están influenciando a nosotros a vivir una vida mediocre delante del Señor. Y cuando vivimos una vida mediocre delante del Señor, no estamos más que condenados a la destrucción. Nadie que viviendo en desobediencia delante del Señor va a tener éxito. Nadie que viviendo en desobediencia delante del Señor va a tener éxito. Y lo que sucede con la iglesia de hoy es que nosotros nos hemos hecho permisivos del pecado. Nos hemos hecho permisivos. Ya es normal vivir, que en la iglesia hayan fornicaciones, esto es normal. Que adulterio es normal. Que los hermanos le roben a los otros hermanos es normal. Que el pastor sea un gran tamagás es normal. Es normal que la iglesia se convierta en cueva de ladrones, es normal. Entonces, el problema no radica en los demás. El problema radica en que yo no debo de dejarme ser influenciado para disminuir la responsabilidad que yo tengo delante del Señor. O sea, no porque aquel pastor se fue en adulterio y se llevó una muchacha de 22 años. ¡Qué bárbaro el pastor! ¡Oh, qué bendición del pastor! No porque aquel me iba a influenciar a mí.
Porque a mí me ha sido dado la orden en lo personal. Y nosotros estamos acostumbrados a justificarnos. Estamos acostumbrados a justificarnos en vivir una vida desordenada. Y por eso es que estamos como estamos. Por eso es que hoy como iglesia cristiana tenemos una imagen por el suelo. Porque vivimos una vida permisiva. Porque estamos viviendo, no, y cuánta gente nos dice, aquí estoy varón, bendecido, y no se congregan, no sirven, no hacen nada, viven emborrachándose, y dicen ellos que son creyentes. Y dicen ellos que son creyentes. Y lo cierto es que todos estos testimonios, dice el libro de los Hebreos, que todos esos testimonios de destrucción han sido puestos como ejemplo para nosotros, para que nosotros no nos dejemos sorprender por el tentador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a abonar en esta noche? ¿Qué es lo que vamos a abonar a nuestra vida? Hermano, ¿cuál es la vocecita que le habla al oído a usted para que usted se descuide en la obediencia al Señor? ¿Cuál es aquella vocecita que le estaba haciendo bajar la guardia con respecto a la obediencia al Señor? Porque debemos tener cuidado. Porque todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y el que hace pecado no va para ningún lado. Porque la consecuencia viene. El libro de los Hebreos dice en el capítulo 10 y versículo 26. ¿Y qué condenación hay para aquellos que tuvieran por inmunda la sangre del Cordero? Es decir, que habiendo ya creído en el Señor, se tiran a libertinaje en el mundo. Ya no queda, dice, más pago por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de fuego que ha de consumir al adversario. La ira de Dios se manifiesta en aquellos que viven en desobediencia al Señor. Y luego nosotros andamos buscando un milagro. Y luego, ¿por qué tenemos que esperar estar postrados? ¿Por qué tenemos que esperar estar postrados en una cama de un hospital para clamar, para arrepentirnos? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué tenemos que esperar estar detrás de los barrotes de una celda para ponernos a cuentas con el Señor? ¿Por qué no nos guardamos desde ya? ¿Por qué no nos evitamos? ¿Por qué no nos evitamos? ¿Por qué no nos evitamos el castigo de la desobediencia? ¿Por qué no vemos con cuidado nuestro andar? ¿Por qué no ponemos atención de dónde nos estamos alimentando? ¿Por qué no? Por eso decía yo el domingo en la tarde, yo predicaba acerca de agregarle a la salvación. A la salvación nosotros no le podemos agregar nada porque ya está hecha en la cruz del Calvario. Pero le podemos agregar a nuestra salvación, le podemos agregar el crecimiento espiritual. El crecimiento, y decía yo, de que a pesar de que muchos dan un mal testimonio, no por eso Dios deja de ser Dios. No por las cosas que pasan en nuestras vidas, Dios deja de ser Dios. No por eso. No por eso Dios deja de ser Dios. Se nos murió un jovencito de cáncer de 16 años. Del Salmo 41. Y lo que más me conmovió a mí fue que le dice al pastor, le dice, no se vaya, por favor. No se vaya porque ya me voy a morir, no me quiero morir solo, quédese conmigo un rato, le dijo. Y el pastor andaba muy ocupado y se tuvo que ir, y el niño murió solo. Murió solo. Hermano, pero nosotros tenemos que saber que Dios no va a dejar de ser Dios a pesar de esas cosas.
Y Dios no va a dejar de ser Dios en la desobediencia. Usted puede inventarse los pretextos que usted quiera. Dios no va a dejar de ser Dios. Dios no tendrá por inocente al culpable. Y no tendrá por culpable al inocente tampoco. Entonces, ¿a quién nosotros le ponemos atención para nuestro crecimiento devocional? ¿Dónde está la riqueza de la cual nosotros nos estamos alimentando para que nos podamos nutrir de fe? Nutrir de fe. Tenemos que poner cuidado. Por eso son buenos los testimonios. Por eso es bueno tener un marco de referencia. Le voy a decir, uno como pastor, uno tiene un marco de referencia en la congregación. Y cuando le pasa algo malo a un hermano, uno dice, pues yo ya me lo esperaba. Por el estilo de vida que tiene. Y cuando hay hermanos esforzados, cuando hay hermanos entregados, cuando hay hermanos que sirven, cuando hay hermanos que están con una gran devoción, cuando están con una integridad delante del Señor, pues viven en victoria. Pues viven en victoria. Aquí en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Es decir, que si usted se quita todo lo que le estorba para adorar al Señor, lo más seguro es que usted va a terminar agradando al Señor. Y el Señor le va a recompensar. Él exhibirá tu justicia como la luz. Él exhibirá tu justicia como la luz, dice la Escritura. El Señor va a traer fruto. ¿Cuál es la influencia que usted tiene? Usted tiene influencia de personas que andan desordenadamente. Pues como ellos va a terminar. Ten cuidado. Usted recibe influencia de aquellas personas que se ven con un buen testimonio. Hermano, Dios le bendiga. Y hágase amigo de la gente seria. De la gente reprensiva. De aquella gente que les enardece el corazón cuando ven la desobediencia hacia el Señor. De esas personas tenemos que hacer. De los fracasados desobedientes, tú seas amigo. De esas señoras que les gusta llevar y traer, ¿verdad? Y no ven la de ellas. No, eso no sé. Mejor solo salúdenles. Amén. Voy a orar por usted, hermana, para que no sea tan chambrosa. Amén. Hermana, voy a orar por usted para que no sea tan odiosa. Amén. Como decía el hermano, un pastor que estaba predicando, dice, tienen la falda, ¿verdad? Tienen la lengua más larga que la falda que les topa hasta el suelo. No, hermano, tenemos que saber. Y mire qué interesante la parte de la Escritura. El pecado, la responsabilidad no era ni de Eva, ni de la serpiente. La responsabilidad era de Adán. La responsabilidad es suya. Eso es como cuando uno andaba de cipote y empezaba a fumar y a emborracharse, ¿verdad? Y uno le decía a la mamá, es que los amigos, ¿y que acaso los amigos te pusieron una pistola en la cabeza? Le decía la mamá a uno, ¿verdad? No, si usted chupó porque es borracho. Amén. Pues claro, ahí andan un montón de chupan porque son borrachos. Amén. Hay aquí luchando, varón, que mate borrachos, mate drogos. ¿Qué luchando? ¿Cuál es y usted se deja influenciar por esta gente que ni se congrega, que vive en un libertinaje, y usted todavía les agarra consejos a esos impíos. Esa es la iglesia de hoy. Esa es la iglesia. Gente que ni conoce del Señor está aconsejando al creyente, cuando tenemos al consejero de consejeros. Pero como no tenemos devoción con Él, pero como no tenemos una vida devocional,
Pero como no tenemos una vida de integridad, ni nos esforzamos. De todas maneras, aquí una chunguenga. Aquí un zafarrancho. Aquí los hermanos, este es un desorden. No debería de ser así la iglesia del Señor. Nosotros deberíamos ser responsables delante del Señor. Deberíamos de ser responsables delante. ¿Y por qué, pastor? Bueno, porque esto nos va a ayudar a nosotros. El apóstol Pablo dice, porque la ley es buena. La ley es buena. La ley ha sido puesta delante de nosotros para que nosotros veamos lo que nos conviene delante de Dios. La ley es buena. La ley nos dice a nosotros qué hacer y qué no hacer. La ley es la que nos muestra a nosotros por qué camino andar. Es inconcebible en los tiempos del Señor. En los tiempos de la ley. Era inconcebible. Inconcebible que el pueblo de Israel se perdiera las fiestas solemnes. Lo compararíamos hoy de que hoy día viernes varios hermanitos se han ido a las discotecas de DC y dejaron el culto. Y el domingo van a aparecer de creyentes. Van a aparecer con el disfraz de cristianos. Van a aparecer con el disfraz de cristianos. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar por este sistema, si nos dejamos influenciar por un sistema de adoración mediocre, vamos a terminar como las 7 iglesias del Apocalipsis. De que tienes nombre de que vives pero estás muerto. De que tienes nombre de sinagoga de judío, pero tu sinagoga es sinagoga de Satanás. Porque hoy estamos abiertos. Y usted no se sorprenda. Ay, ahí es iglesia. Habría que ver. Porque iglesia es eclesía. La iglesia nace del seno del Hijo. Juan 1:18 dice que Cristo está en el seno del Padre, el cual lo ha dado a conocer, y del seno del Hijo, donde cohabita juntamente el Padre con el Hijo. De ahí nace la iglesia, que somos nosotros. Nosotros nacemos del cohabitar del Padre y del Hijo. Del vientre de Cristo nacemos nosotros, por decirlo así. Así que no es posible, porque vaya conmigo hasta allá a Apocalipsis. Mire qué salto, del primer libro al último. Amén. A ver, 2:8. Ahí vamos a hablarlo al desmirna, ¿verdad? Esto dice, ay hermanito, mire, no he podido llegar porque mentira. Si usted quisiera congregarse a hacer las cosas bien, lo podría hacer. Si usted quisiera añadir a la salvación virtud, y a la virtud fe, y a la virtud salvación, tranquilo. 2:8 dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga ¿de qué? De Satanás. Uy, cuidado, hermano. No por estar hablando, no por estar en un púlpito con un micrófono y una silla y unos hermanos escuchando. Ay, voy a ir a la iglesia. Habría que examinar lo que se predica. Porque claro está que todo lo que se predica debe estar de acuerdo a la moral, debe estar de acuerdo a la ley. Amén. Y a los principios bíblicos establecidos. Amén, hermanos. Amén. Entonces, no es simplemente, no, que el pastor es desordenado, que los hermanos, no, quitémoslo así, después bailemos, como de los mormones. Hermano, tenemos nosotros que tener sentido lógico. Y hay quienes, dice la Escritura,
Dicen ser sinagoga, que se dice ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, tengan cuidado con sus influencias, hermano. Porque estamos creciendo en Cristo. Amén. Estamos creciendo en Cristo. Pues, oye, este pastor está bueno, ¿verdad? Qué bueno, y exhorta al pastor a la obediencia. Jamás he escuchado yo de parte de mi iglesia, a la que yo pertenezco, a la organización a la que yo pertenezco, un pastor que incite al pecado desde el púlpito. Jamás lo he escuchado. Jamás he oído una predicación que incite a cualquier pecado. Ninguno. Todos predican y exhortan hacia la obediencia, exhortan hacia la sumisión al Señor, hacia la adoración. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! El problema es, como le dijeron a Jesús, cuando quisieron tentarlo y hacerlo quedar mal, le dijeron, Señor, y lo que dicen los fariseos y los escribas, entonces no hay que hacerlo. Y le dijo el Señor, ¿cómo no? Todo en la cátedra de Moisés se sientan escribas y fariseos. Todo lo que ellos os manden, hacedlo. Pero no hagáis como ellos, que dicen y no hacen. Entonces, ¿por quién está usted siendo influenciado? ¿Por aquel que dice y no hace? ¿Por aquel que dice y no hace? ¿O está usted tomando una responsabilidad? Yo tomo una responsabilidad. Por ahí pusieron un día de esto. Nosotros los cristianos tenemos la culpa de que la misma gente ya no se congregue por nuestro mal testimonio. Mentira. Cada quien se gobierna solo. Cada quien se gobierna. Ay, ya no voy porque me dicen, mentira. Usted, el Proverbio 19 dice, su deseo busca el que se desvía. Usted se dejó de congregar porque quiere vivir en pecado, sencillo. Porque no quiere adorar al Señor. Porque no quiere salir a flote en lo espiritual. Porque no le ha amanecido todavía. Amén. Amén. Está callado usted, hermano, lo siento algo callado soy. Entonces, ¿de quién se está influenciando? Acérquese a la gente. A la gente de oración. Hoy me mandó mi esposa un video de una hermana. Una hermana que está, dice, una viejecita de 70 y tantos años con su guitarra eléctrica. Y doy gracias al Señor, dice la hermanita, porque está cumpliendo años, dice, el hijo de mi nieto, dice. Así dice. Y así que vamos a... Y empecé a cantar con la guitarra eléctrica. No me sale muy bien con esta guitarra, dijo la señora. Pero dije, anciana la señora. Y empieza. Y le digo a mi esposa, qué sabroso. Pero eso está delicioso en el espíritu. Qué delicioso. Se lo voy a mandar a ustedes también para que sean tan mundanos. Qué delicioso. Cómo lo disfruté. Cómo me refrescó. Ese deseo honesto, sincero. Nos hace falta eso en la iglesia. Nos hace falta. Hoy hay cantantes, mercaderes tenemos hoy. Hemos querido traer nosotros para nuestros aniversarios esos cantantes famosos. Ahí está la tarifa. Esto ya está como Luis Miguel. Y cada 4 horas, nachos con guacamole. Dios guarde. Sí. Porque eso es lo que pide. Estaba leyendo yo de los gustos excéntricos de los artistas. El Luis Miguel, donde va, pide guacamole con chips, con tortillitas, chips, nachos. Así están estos también. Ya le piden avión para 13 personas. Y solo uno es el que va a cantar. Para lo mejor canto yo. Pues sí. Amén, hermanos. Entonces, queridos hermanos, reconozcamos esto. Adán pecó por su
faltó más Adán que Eva. Porque a Eva no se le había ordenado. Y porque la serpiente, miren qué interesante, el enemigo va al ignorante, al débil. Satanás entra donde está el débil. Satanás entra donde está el que está fácil de ser influenciado. Satanás entra al susceptible. Aquel hermanito que rapidito, ay, ya no me vuelvo a congregar en esta iglesia por lo que dijo el pastor hoy. ¿Verdad? Satanás entra ahí por el susceptible. En eso, por ahí entra Satanás, por los susceptibles. Los que están bien firmes, ahí no toca Satanás. Y le voy a decir, y algo que se da en la iglesia es que, ¿sabe qué? A mí me dicen algunos hermanos, pues a mí nadie me habla. Cuando ando con su chambre, a mí nadie me lo cuenta, pastor. Porque está bien parado. Se lo van a ir a contar a aquel aguacate. Amén. Amén. Pues sí, porque saben que lo van a derribar, ¿verdad? Porque sabe, mire, usted agarra, y me acuerdo cuando bajaba mangos allá en mi pueblo, yo tira, mire, con las piedras uno no agarra bien. Entonces mejor agarra un garrote, porque el garrote le pega y ahí va, seguro que se va a matar más de alguno. ¿Sí? ¿Cuántos bajaron mangos aquí alguna vez? Va. Entonces, con piedras cuesta mucho. ¿Va? ¿Sí? Y solo uno. Y lo revienta. Y con el garrote, no. ¡Fua! Y ahí viene. Entonces hay que, se le tira al que está. Pero hay uno que por más que le tire, no se cae. ¿Verdad? Tira y no se cae. Como unos que estaban apedreando un manguito de aquellos hasta rosaditos, se me sale el gran mango. Y pasó uno y les dijo, no hombre, ese mango hasta verde está más lo que están peleando ahí. Uno de ellos se subió al palo y lo tocó. No, está bien madurito, dijo Seba. Hoy siguieron apedreándolo. Hace hay muchos. Amén, hermano. Entonces tenemos que ser responsables. No me ande diciendo usted, pastor, yo pequé porque, fíjese, pues sí, porque me engañaron. No, usted pecó porque quiso. Entonces su vida cristiana sufrió un retroceso. El pecado retrocede, hermano. Nos hace retroceder. Si no le contara yo testimonios de tantos amigos pastores que tengo yo, que han cometido su pecadito. Ahí están, en la banca. Ahí están en la banca. ¿Por qué? Porque no se cuidaron. Porque se tiraron al libertinaje. Pastores con iglesias grandísimas acá en los Estados Unidos. Hoy se les acabó la congregación. Y entre pastores comentábamos y decimos, no hombre, lo que hubiera hecho el siervo era ponerse en disciplina para que la congregación viera un arrepentimiento genuino. Pero ya ni eso, ya no tenemos ni vergüenza para enfrentar el pecado. Sí, hermanos, me equivoqué. Quieren seguir adelante, el siguiente día están predicando en otro lado, ya comenzaron, ya compraron 3 sillas y ya comenzaron al otro lado. ¿Y qué? Disculpe, eso no es ni respetar a Dios. Entonces, tenemos, hermanos, que ser responsables. Me pregunto, ¿quién está influenciando a usted en su fe? Pastor, a mí me está influenciando la palabra. La palabra. A mí me está influenciando los milagros que veo, pastor. O le está influenciando aquellas vocecitas diabólicas que le vienen a botar lo poquito que usted está recuperando de fe. No, estás perdiendo el tiempo ahí, estás loco. ¡Ay, te vas a estar, María! Y lo que nos hemos quedado aquí, yo le decía a mi esposa, fíjate que ya si hacemos nosotros un inventario por hermano, de los hermanos constantes, ¿verdad? De los constantes, de los que vienen siempre, pues. ¿Sabe qué? Solo por milagro los contamos. Solo por restauración los contamos. ¿Pero a qué? ¿Qué pasa? Como que son comedias. Solo es desgracia. Solo, pastor, ore por mí. ¿Y eso?
Porque mi esposa me ha pedido que le dé 6 meses mientras se enamora del amante. ¿Cuánto tiene de no congregarse? 2 años. ¿Y qué quería? ¿Y qué quería? Hermano, usted es responsable. Adán falló a su responsabilidad. Nosotros tenemos el nuevo Adán, el nuevo hombre, el postrer Adán, que es Cristo. Y no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Démosle un fuerte aplauso, Señor. Señor, te pedimos